¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Josué y el día de hoy vamos a seguir trabajando lo que es con NetBeans, que en este caso con el lenguaje de programación de Java. Vamos a realizar lo que es un proyecto, el que tenemos aquí a continuación. Entonces comencemos. Bueno, yo aquí ya tengo, yo ya he hecho lo que es el proyecto, pero lo voy a explicar. Entonces aquí nos dice: a continuación se solicita un sistema donde solicite los datos personales de un empleado, como lo son carnet, nombre, apellido, edad, teléfono, sueldo, cantidad de hijos. Eso es lo que va a contener solo un empleado, los cuales debes de estar en un vector paralelo, ordenar alfabéticamente por apellido e imprimir los resultados. Bueno, vamos a ir por pasos. Entonces, primero aquí debemos de importar nuestra librería, que en este caso el import java.util.scanner, para que nosotros podamos escribir. Luego, en este caso vamos a seguir trabajando con métodos. Entonces aquí con un private vamos a declarar todas las variables, todos nuestros vectores paralelos, que en este caso lo que nos va a guardar la información de cada empleado. Y bueno, primero vamos a declarar lo que es nuestro scanner teclado, para que nos va a permitir en este caso escribir. Luego eso sí, ya vamos a ir los datos que nos pide, que en este caso son 7 datos, como lo es carnet de tipo int, y nuestros corchetes, que en este caso porque como es un vector, entonces necesitamos poner los corchetes. Nombre y apellido de tipo string, edad, teléfono, sueldo, hijos, la cantidad de hijos de tipo int. También necesitamos en este caso un private int, que en este caso llamado promedio, que nos va a servir luego, y también otro llamado promedio 1. En este caso ustedes le pueden poner otro nombre, pero el último, que es promedio 1, pues no es necesario que sea un vector, ya que solo va a guardar una cantidad. Entonces, luego de eso, en nuestro public void cargar, aquí ya declaramos un método, en este caso llamado cargar, en donde vamos a pedir todos los datos. Entonces, vamos aquí a teclado igual a new scanner entre paréntesis system.in, que en este caso nos va a servir para escribir. Y ya luego de eso, pues vamos a mandar a llamar nuestras variables que queramos arriba, y le vamos a poner un valor, que en este caso como carnet igual a new int, y entre los corchetes el número 5. ¿Por qué número 5? Bueno, porque yo en este caso voy a pedir 5 empleados, entonces por eso es de que le pongo 5, y a todos pues le vamos a poner 5 porque es la misma cantidad de datos. Bueno, luego de eso, en el mismo método pondremos un for, en donde declaramos la variable f, que va a ser igual a 0, donde f va a ser menor a carnet. En este caso carnet, ¿por qué? Bueno, aquí carnet, aquí da casi lo mismo de que si nosotros ponemos el número 5, porque como son 5 empleados, pero en este caso ponemos carnet.length, que en este caso quiere decir lo mismo, ya que carnet tiene 5, en este caso va a almacenar 5 datos, y como todos son los mismos, todos van a almacenar 5 datos, entonces es por eso que tomamos de referencia carnet. Entonces cuando termine los 5 de carnet, quiere decir que termina los 5 de los demás. Entonces se agrega 1 a f, a la variable f. Entonces adentro de nuestro for le pedimos todos los datos al usuario, en este caso al empleado o a la persona que va a ingresar estos datos. Ya sabemos, con el system.outPrint ingrese su carnet, y carnet la variable f. Aquí debemos de poner siempre la variable f, o en este caso la variable que nosotros colocamos en nuestro for. Igual a teclado.nextInt. El int es muy importante, ya que
Cuando es de tipo entero, pues debemos de ponerlo. Luego, nombre, que ya solo es next, porque como es de tipo string, entonces solo debemos de ponerle next. Y así con los demás. Entonces aquí ya prácticamente ya le pedimos al usuario los datos. Luego de eso creamos otro método. En este caso yo le puse nombre alfabético porque nos están pidiendo que lo ordenemos el apellido de forma alfabético. Aquí nos dice ordenar alfabéticamente por apellido e imprimir los resultados. Entonces aquí creamos este método en donde for creamos la variable k que va a ser igual a 0 y k menor apellido, pero en este caso apellido, ¿por qué apellido? Porque apellido es el que vamos a nosotros ordenar. Y como lo hicimos anteriormente, aquí lo hicimos igual. Aquí es carnet porque bueno, aquí podemos tomar referencia a cualquiera, pero aquí porque como es apellido vamos a tomar referencia al apellido. Y se va a sumar uno acá. Luego otro for adentro del for. Creamos la variable f menos apellido de igual manera y k que va a ser diferente o igual a f. Entonces aquí decimos que k, en este caso la variable que colocamos arriba, que va a ser diferente o igual a f, la variable que colocamos abajo. Y aquí se le va a sumar 1 a f. Luego de eso, un if donde apellido y su variable, que en este caso la k, que es el primero, que va a comparar en este caso el apellido de la variable f que colocamos abajo, que va a ser menor a 0. Y aquí así es como lo vamos a ordenar alfabéticamente. Y luego de esto vamos a poner un auxiliar, que en este caso de tipo string, porque como es apellido es de tipo string. Entonces el auxiliar apellido va a ser igual a apellido k va a ser igual a apellido f, en donde apellido f va a ser igual a auxiliar apellido. Entonces así es como lo ordenamos alfabéticamente. Luego de eso lo imprimimos. Creamos otro método llamado imprimir, en donde decimos el alumno en orden alfabético, o en este caso es el empleado, pero de igual manera es la persona. Entonces vamos a cambiarla aquí. Porque como tiene que ser empleado, porque estamos hablando de empleados, aquí yo me confundí. Entonces, luego de eso un for, declaramos la variable string a, que va a ser 2 puntos apellido. Aquí el apellido porque es el que vamos a ordenar. Entonces luego ya solo imprimimos lo que contiene la variable a de tipo string. Y así es como se va a ordenar alfabéticamente. Bueno, ya terminamos el primero. Ahora vamos a ir en este caso con el segundo, que nos pide que debes de ordenar de mayor a menor el número de carnet e imprimir los datos de él de cada empleado. Bueno, entonces aquí vamos a imprimir lo que es vamos a ordenar de mayor a menor el número de carnet e imprimir los datos de él de cada empleado. Entonces vamos a ir, aquí yo creo otro método llamado carnet. Esto es como el anterior, en el video anterior donde ordenamos. Entonces es lo mismo, en donde declaramos un for. Declaramos la variable b de tipo int igual a 0, en donde b va a ser menor a carnet, que en este caso es carnet lo que vamos a ordenar, y se va a sumar 1 a la variable b. Luego for dentro del for, la variable f va a ser igual a 0, donde f va a ser menor o igual a carnet, donde le va a restar 1 y le va a restar lo que contiene la variable b. Y le va a sumar 1 a la variable f. Luego de eso
aquí nuestro if carnet, que en este caso vamos a colocar en este caso la variable f que tenemos arriba, que va a ser menor a carnet y f más 1. Y así es como se va a ordenar de mayor a menor. Si en este caso lo queremos ordenar al revés, de menor a mayor, entonces aquí que debemos de colocar el menor que por mayor que. Entonces aquí nuestro auxiliar es igual de igual manera, donde int auxiliar 1, donde auxiliar 1 va a ser igual a carnet, la variable f, donde carnet, la variable f, que en este caso de arriba, va a ser igual a carnet f más 1, y donde f más 1 va a ser igual a auxiliar 1, y así es como lo ordenamos. Y lo mismo hacemos con el nombre, y si nosotros queremos poner los demás, todos los datos, pues es lo mismo. Pero en este caso yo solo quiero que imprima estos dos datos. Y como lo imprimimos, bueno, lo imprimimos de esta forma. Hacemos otro método llamado en este caso imprimir 1, en donde le mandamos un mensaje donde dice ordenado de mayor a menor según el carnet, en donde for la variable f va a ser igual a 0, la variable f menor a carnet punto le punto y coma, y le va a sumar 1 a f. Y le decimos de que system.outPrintln, donde carnet, aquí va a aparecer el carnet con el nombre de, y va a aparecer el nombre respectivo del carnet. Y así es como imprimimos todos los datos que nosotros ingresamos, dándonos el carnet de mayor a menor y con su respectivo nombre. Entonces ya hicimos lo que es el segundo. Ahora vamos por el tercero, que nos dice debe de ordenar por edad a los empleados de mayor a menor y mostrar los sueldos de cada uno. Bueno, entonces creamos otro método llamado edad y hacemos lo mismo que aquí arriba, porque como es de mayor a menor es lo mismo, solo cambiamos los datos de edad. Solo es de cambiar los datos, y lo que vamos a ordenar, que en este caso yo voy a ordenar la edad y el sueldo, solo lo cambiamos por esos datos, pero es lo mismo. Y como lo imprimimos, bueno, lo imprimimos de la misma forma. Le mandamos un mensaje al usuario en donde f va a ser igual a 0 y f menor a edad, porque como es la edad, pero en este caso aquí no es necesario la edad, podemos tomar de referencia cualquiera, porque como todos tienen la misma cantidad. Entonces f se le va a sumar 1 a f, donde system.println, aquí va a aparecer la edad, años con el sueldo de, y aquí va a aparecer su sueldo respectivo dependiendo de su edad, o en este caso del empleado. Entonces vamos a ir por el cuarto, que en este caso nos dice sacar el promedio que gana por día cada uno de los empleados sobre el sueldo ingresado sobre 30 días. Bueno, entonces aquí es donde vamos a utilizar en este caso nuestro vector de promedio que queramos arriba. Entonces creamos un método llamado imprimir 3, donde creamos un for donde la variable f va a ser igual a 0 y f menor a carnet. Aquí podemos tomar de referencia cualquiera y se le va a sumar a 1. Entonces adentro de nuestro for, nuestro promedio, en este caso el vector que creamos arriba, va a ser igual a new int, que va a contener 5 datos. Y nuestro promedio f, que en este caso la variable que creamos adentro en nuestro for, va a ser igual a sueldo f, los datos que va a contener f, en este caso el promedio, va a ser dividido dentro de 30. En este caso aquí estamos diciendo de que los sueldos cada sueldo lo va a dividir dentro de 30, y así nos va a sacar en este caso lo que es cuánto gana al día cada empleado. Entonces solo imprimimos con el system.println. Aquí va a aparecer su nombre, el nombre del empleado, con el sueldo de, aquí va a aparecer su sueldo, que en este caso gana mensual,
quetzales. Por día gana y aquí va a aparecer el promedio, que en este caso lo que sacamos aquí, quetzales. Y aquí nos va a aparecer el promedio que gana por día. Y así es como sacamos el promedio en este caso del sueldo de cada empleado. Y vamos por el último, que nos dice debe mostrar la cantidad de hijos que tiene cada empleado. Sacar el promedio de hijos por empleado e indicar cuántos empleados tienen más hijos y cuántos tienen menos, e imprima los nombres de cada padre de familia. Bueno, entonces aquí vamos a sacar el promedio haciendo un método llamado imprimir 4, donde creamos una variable de tipo int llamado suma y lo igualamos a 0. Donde creamos un for, donde int creamos la variable f igual a 0, donde f va a ser menor a carnet.le, punto y coma f más, ya que le va a sumar 1 a f. Entonces adentro de nuestro for sumamos lo que es todos los hijos que tiene cada empleado. Entonces la suma va a ser igual a suma más hijos, y en este caso la variable f, porque va a sumar todos los hijos de cada empleado. Luego de eso, saliendo del for, hacemos el promedio, y nuestro promedio 1 es también la variable que creamos arriba, pero en este caso pues no es un vector, ya que solo necesitamos un promedio. Va a ser igual a suma dividido 5. ¿Por qué 5? Porque como son 5 empleados, entonces lo dividimos entre 5. Entonces mandamos un mensaje que diga el promedio de hijos es de, y aquí ponemos en este caso la variable promedio 1, que va a contener la sumatoria de hijos dividido 5. Entonces aquí ya tenemos nuestro promedio. Entonces, dependiendo de esto, vamos a mostrarle al usuario si tiene mayor hijos o menor hijos, dependiendo del promedio. Entonces, creamos otro método llamado mayores o menores. Creamos la variable mayor, menor, en este caso igual, por si tiene la misma cantidad que el promedio. Y estas tres variables lo igualamos a 0. En donde creamos un for de tipo, creamos la variable f igual a 0, que f va a ser menor a carnet. Aquí de igual manera podemos poner cualquiera de las variables, porque todo contiene lo mismo. En donde le va a sumar 1 a f. Luego de eso, adentro de nuestro for creamos un if, donde decimos que si hijos, que en este caso aquí va a tomar de referencia cada número de hijos de cada empleado, va a ser mayor o igual, o en este caso solo mayor a promedio 1, que en este caso el promedio que nosotros obtenimos aquí, que le sume 1 a la variable mayor. Pero si en este caso el hijo, es menor a promedio 1, que le sume 1 a menor. Pero si no es ninguno de los dos, si en este caso hijos es igual a promedio 1, que nos sume 1 a igual, a la variable igual. Entonces así como obtenemos si en este caso tiene mayor hijos o menor hijos, o en este caso igual al promedio que obtuvimos arriba. Entonces aquí ya solo lo imprimimos diciéndole a la persona que la cantidad de personas mayores a hijos, que en este caso aquí voy a poner el número de cantidad mayor al promedio. Pero si en este caso la cantidad de personas con menor a hijos, aquí nos va a poner también la cantidad. O si no, la cantidad de personas iguales al promedio, aquí nos va a poner la cantidad que son igualadas al promedio. Entonces así como obtenemos que en este caso si es mayor, menor o igual al promedio, que en este caso que tiene cada empleado, si es mayor o menor o igual a hijos que tiene. Luego de eso vamos a imprimir lo que es cada empleado con su respectivo número de hijos, haciendo un método llamado imprimir 5,
donde el system.outPrintln, aquí pues yo hice una separación para que no se vea tan junto. Creamos un for donde la variable f va a ser igual a 0, donde f menor a hijos, punto y coma, y le va a sumar 1 a f. En donde aquí ya solo le imprimimos lo que es el nombre, más en este caso con la cantidad de hijos y la variable hijos, la variable f, que en este caso es lo que va a contener. Aquí va a poner su respectivo nombre y su respectivo número de hijos que tiene cada empleado. Y así es como le mostramos al usuario todos los empleados con su cantidad de hijos. Y eso es todo. Luego nuestro public static void main, que adentro pues ya solo mandamos a llamar a nuestros métodos, creando una variable p final. En este caso mi proyecto se llama proyecto final, y la variable que voy a crear es p final igual a new proyecto final, paréntesis y punto y coma. Luego, con nuestra variable creada, llamamos a cada uno de nuestros métodos: cargar, alfabético, imprimir, dependiendo del nombre que ustedes le pusieron. Entonces vamos a probarlo para ver cómo nos quedó. Vemos que está cargando, esperamos un momento. Entonces aquí ya nos pide ingrese su carnet. Bueno, yo voy a adelantar este video para que no sea más largo de lo que ya puede ser. Entonces nos vemos cuando ya ingrese todos los datos. Bueno, entonces aquí yo ya ingresé lo que es los datos. En este caso tenemos el primer empleado, el segundo, el tercero, el cuarto y el último que tenemos aquí. Entonces si yo le doy enter, ya una vez ya creado, ya escrito los datos de cada empleado, pues bueno, me va a desplazar todos los procedimientos que realicé y lo que queríamos que apareciera. Entonces ya me apareció todo. Bueno, aquí este es lo primero que nos pide, que el empleado en orden alfabético. Entonces, como podemos ver, se ordena alfabéticamente dependiendo del apellido. Entonces, por ejemplo, aquí el primero que yo puse tiene como apellido la C, pero en este caso, como es en orden alfabético, el primero es con A. Pero en este caso, pues Haroldo pues no es el primero que ingresé, sino que pues en este caso es el último. Pero como se ordena alfabéticamente, entonces lo pone de primero. Entonces vemos que el primero sí nos funcionó. Luego que ordenemos de mayor a menor según el carnet. En este caso, como podemos ver, sí se ordena de mayor a menor, empezando del 69 y terminando el 31. De igual manera, por ejemplo, aquí el 68 está de último, pero en este caso se nos pone de segundo porque se ordena de mayor a menor. Y dependiendo de en este caso, de su nombre. El 68 es de Carlos, como podemos ver, el 68 es de Carlos. Entonces el segundo sí nos funcionó. Ahora vamos con el tercero, ordenado de mayor a menor según la edad. Como podemos ver, también se ordena de mayor a menor. 18 años, como podemos ver, es el primero, en este caso 18 años, pero se nos pone de último porque se ordena de mayor a menor. Y dependiendo del sueldo que tenga también. Entonces aquí se nos pone el sueldo de cada persona que tiene esta edad. Entonces vamos con, en este caso, el cuarto, donde nos dice que saquemos el promedio del sueldo y que nos diga cuánto ganar al día. Entonces aquí nos dice que David, con el sueldo de 800 quetzales por día, gana 26 quetzales. Carlos, con el sueldo de 1000 quetzales por día, gana 33. María, con el sueldo de 500, gana 16. Luis, con el sueldo de 400, gana 13. Y Josué, con el sueldo de 600, gana 20. Entonces aquí nos saca el promedio de cada sueldo y nos dice cuánto gana cada empleado al día, dependiendo del sueldo que gana, en este caso mensual. Entonces vemos que sí nos funcionó en este caso el cuarto. Y el último, que nos saca el promedio de hijos,
aquí sumó los promedios, sumó toda la cantidad de hijos y lo dividió de la cantidad de empleados que en este caso que nosotros ingresamos. Entonces vemos que 4 es la cantidad de, en este caso el promedio de cantidad de hijos que debe tener cada empleado. Entonces aquí nos dice que la cantidad de personas mayor de hijos son 2. Y podemos ver aquí abajo, podemos verificar aquí abajo. Por ejemplo, mayor a 4, tenemos que si son 2, en este caso 6 y 8, de Carlos y Josué. Entonces sí nos asignó el número 2 a la cantidad de mayor de hijos. Ahora la cantidad de menor. En este caso vemos que sí, que el número 2 y el número 3, porque son menores al promedio, que en este caso es el número 4. Y tenemos un igual, que en este caso es la de Luis, que es 4, que es el mismo al promedio. Entonces vemos que sí nos funcionó lo que es, en este caso sacando el promedio de hijos y viendo si es mayor, menor o igual al promedio que nosotros sacamos. Entonces, como vemos, sí funcionó. Bueno, a continuación voy a estar resolviendo algunas preguntas respecto a lo que es estos temas. Entonces, aquí nos dice, tenemos 5 preguntas. Que en este caso nos pide qué es NetBeans, que es el primero, que es en este caso el entorno que nosotros estamos utilizando para trabajar el lenguaje de programación de Java. Entonces NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, que en este caso está hecho principalmente para trabajar el lenguaje de programación de Java, pero también que funciona para otros lenguajes de programación. Entonces eso es lo que es NetBeans. Luego nos dice cuáles son la función en Java. Bueno, la función se presenta como un subalgoritmo que está dentro de un algoritmo general, que en este caso el cual permite hacer una tarea específica. Por ejemplo, aquí, así como el public static void main es una función. Por ejemplo, si nosotros en este caso, supongamos que esta es una función, tiene parecido al método, pero que bueno, tiene diferente significado. Pero aquí nosotros hacemos en este caso una tarea específica que haga en este caso la función, y aquí nuestro public static void main lo mandamos a llamar. Eso es una función, hacer una tarea específica en donde nosotros podemos llamar a esa función y que haga esa tarea. La función debe tener un return para que pueda hacer varias veces esa tarea, y así es como se denomina una función. Bueno, nos dice que es un IDE. Bueno, un IDE podemos tomar por ejemplo NetBeans, que es un IDE, pero que los IDE consiste en un editor de texto, un compilador, un depurador, y en este caso un constructor de interfaz gráfica, que en este caso son los componentes que tiene un IDE para desarrollar en este caso un lenguaje de programación. Así como en este caso tiene un compilador, un depurador, una estructura para diseñar interfaz gráfica. Eso se le denomina un IDE, en donde podemos hacer todas esas cosas y que contiene cada una de esas características. Luego de eso nos dice por qué es importante el uso de clase y métodos. Bueno, eso es muy importante. Nosotros utilizamos aquí métodos, que se le denomina también clase. La clase, por ejemplo, es esto, en donde nosotros creamos nuestras variables. Y nuestros métodos es donde nosotros hacemos esas tareas específicas, como lo decía en la pregunta anterior. Entonces son muy importantes en el proceso de planificación, diseño, evaluación y sistematización de procesos ordenados y coherentes. Entonces es muy importante, ya que con estos métodos nosotros podemos ordenarlo fácilmente y no confundirnos, porque en este caso si nosotros
tenemos algo mal en ese método, no obstruimos y no dañamos el código de los demás métodos, sino que solo en ese método. Es como si fuera, esto es un método, entonces si nosotros tenemos un error, solo lo podemos solucionar más fácilmente porque solo es adentro de este método y en este caso no obstruye a los demás métodos. Entonces es muy importante usar métodos ya que es más ordenado y es más coherente a la hora de trabajar. Y por último nos dice, menciona 3ID y cuál es su diferencia. Bueno, puedo mencionar NetBeans, también puedo mencionar Eclipse, que también es muy bueno, BlueEJ, también IntelliIDEM, IDEA, que en este caso son 3 IDE, en la cual la diferencia entre ellos pues no es mucha la diferencia. Siempre cada uno tiene su diferencia, pero en este caso los 3 o en este caso los 4, pues porque estoy tomando en relación NetBeans, pueden usarse en diferentes lenguajes de programación, pueden utilizarse, pero la diferencia es de que pues sí, en algunos puede que varían los lenguajes de programación, que no son lo mismo. Por ejemplo, en IntelliIDEAM, que en este caso los lenguajes de programación que permite puede ser como Kotlin, en este caso también puede ser como Scala y en este caso como Groovy y Java. Entonces puede variar también los lenguajes de programación. También otra diferencia es de que, por ejemplo, en este IntelliIDEAM también hay una versión pagada, en donde nos ofrece herramientas de base de datos, que también tiene dos versiones, como es la que acaba de mencionar, y otra la que contiene los lenguajes como Kotlin, Groovy, Scala y Java, y entre otros. También otra diferencia que puede ser es de que BlueEJ fue creado para fines educativos, principalmente para la programación orientada a objetos, para usuarios principiantes. Entonces es una diferencia que podemos observar dentro de estos 3 ID, el cual yo escogí porque hay muchos ID. Entonces eso puede variar. Y en este caso la compatibilidad del sistema operativo pues no varía mucho, ya que todos los ID son compatibles con Windows, Linux y Mac. Entonces ya respondí lo que es las 5 preguntas. Igual cualquier duda pueden escribirlo en los comentarios. Y bueno amigos, esto es todo. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comenten qué les pareció este video. Entonces, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.